Tengo que hacer todo, ahí está. Habría que solicitar a la gente de la facultad si te pueden ofrecer, te pueden brindar una cuenta de estas premium, que no se corta, porque Claro, la verdad que es es cierto. Tendría que tortuoso. pedir eso. Sí, Marco. Tenés razón, lo voy a pedir. No sé si me van a hacer caso, pero que lo voy a pedir, lo voy a pedir. Mirá, nosotros lo usamos en la institución esta y sale unos 1.000 pesos por mes, no es tampoco un gasto. Claro. No es tanto. No, Para el son próximo cuatrimestre, mil. posible. Ay, sí, porque es Ahora se terrible. termina. Estamos conectados y se corta. No, Bueno, es que sí. tenemos todas las materias con la misma situación Y y sí, es una sí, locura. esto es en todo, sí. Y la plataforma del aula virtual a veces funciona, otras veces no. Sí, Denise, Mm. sí, continuemos. Bueno, no, eso, el átomo en un momento se pensaba que científicamente, ¿no? Que era algo que no se podía dividir. Después se descubre que sí, que se podía dividir en otros elementos. Dejó de ser algo, un elemento indivisible. Pero volviendo a lo que es lo justo, que te decía, para unos y para otros, vos me decías que había uno que era lo justo, ¿no? Algo más allá que era lo justo. Que eso se entendería con la normativa, con las reglas, con la ley. ¿Por qué? No, Porque entonces no sé si hay algo que sea lo justo. Me refiero a que algo que es justo no puede ser injusto para otro. estamos ahí en un problema, porque generalmente lo que es justo para Y por uno eso. no es lo mismo para el otro. Y no. Eso pasa. Ulpiano, que por ahí Marco lo estudió, Ulpiano allá, un romano, él decía, ¿no? Que lo justo es darle a cada uno lo que le corresponde. Y mi gran problema filosófico es, ¿quién me va a dar a mí lo que me corresponde? ¿Quién sabe lo que a mí me corresponde? ¿Yo sé lo Claro. que te corresponde a vos? Claro. Entonces, esa es otra falacia. ¿Qué es lo justo? ¿Lo justo qué es? ¿Lo que me beneficia a mí a perjuicio del otro? O sea, hay cuestiones que podemos no dudarlas, ¿no? O sea, nadie tiene por qué quitarle la vida a otro, violar, ni un montón de cosas, ¿no? Claro, siempre y cuando, claro, Pero eso no, ya se no perjudique a sabía, otros. Sí. claro. Pero eso ya se sabía desde siempre, ya lo encontrás en Aristóteles, en la Politeia, en la República de Platón, lo encontrás. No, no estamos descubriendo nada. No podemos decir eureka. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Y Marian quería decir algo. Ya me perdí un poco entre todo esto. Pero, bueno, digo lo que me acuerdo, lo que iba a decir. Que igual me parece que no sirve el ejemplo que puso recién. ¿De quién era? Por estar con Valentina acá. Denise, No, sí, Denise. 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 eh, de la teoría atómica, y bueno. No, Y es eso eso que estamos hablando de una ciencia que tiene una serie de metodologías discutidas, pero que generan cierto consenso en esa comunidad. Acá estamos hablando de filosofía, donde Claro. es todo tan opinable que justamente Claro. a eso iba con esto que decía Julio, de si uno dice, cuidado con pensar eso, cuidado con decir eso. Sí, pero eso no implica una limitación a la libertad de pensamiento, ahí coincido con Susana, sino con que la herramienta que tenemos para poder hacer filosofía, pensar y hacer algo con este pensamiento, en mi consideración es justamente esta de someter a discusión continua aquello que vamos a afirmar, porque pongamos como ejemplo que yo mañana publico un artículo cuyo título es Guillermo de Ockham, defensor de la ontología platónica. ¿No? Así de extremo. Entonces, claro, no es que yo no pueda publicar eso ni que yo no pueda decirlo. Ahora voy a tener que tener una tonelada de argumentos que más vale que sean buenos, porque muchísima gente
argumentaría, no, esto que está diciendo es absurdo, Occam no defiende la ontología platónica. Yo tengo total libertad de afirmar que sí, y de pelearme 80.000 horas, y quizás ganar a la discusión, aunque creo que no. Puse un ejemplo absurdo para hacerle divertido, pero no, bueno, la herramienta que tenemos en este caso es esa discusión, y que implica justamente este lugar de hacernos cargo de que somos las personas que ahora estamos leyendo y pensando, de que no somos Occam, ni podemos leer a Occam como si fuese el intelecto agente. O sea, Occam fue una persona, no es el intelecto agente que nos actualiza directamente nuestro pensamiento constantemente. Entonces, evitar la mentira de la hermenéutica dentro de lo posible, porque siempre va a haber algo de mentira, pero argumentar es lo que nos puede llevar a acercarnos un poquito, por lo menos a hacer evidente hasta dónde estamos mintiendo y hasta dónde, bueno, mirá, yo leí a Occam y lo mejor que llegué es eso. Claro, y alguien me va a decir, ojo, pero... Algo superador sería eso, justamente. Claro, pero bueno, ahí no nos queda otra que hacernos cargo de, bueno, mirá, yo lo mejor que tengo de Occam es esto. Y siempre me voy a estar arriesgando a que alguien me diga, no, mirá, le estás pifiando, y eso no va contra mi libertad de pensamiento. El tema es que es la dinámica que tenemos porque justamente no hay forma de, de que podamos seguir discutiendo sobre el tema sin creer que tenemos una certeza que no tenemos, o sin ser extremadamente relativistas en una reducción al absurdo que tampoco nos serviría para nada. Decir, bueno, yo no puedo decir nada sobre Occam ni sobre nada, ¿no? Como no sé qué pensaba Occam exactamente porque no estoy en su mente, no voy a hablar de Occam, y como tampoco sé que el lenguaje exprese la realidad, no voy a hablar. Y ya. Bueno, no sería nuestro caso. Vos dijiste que justamente el escrito que hiciste hace 2 años, ahora lo pensás de otra forma. Justo es un ejemplo bueno para esto que estás diciendo también. Sobre el escrito que dio la actividad que dio Susana. Nosotros somos. Claro, y que además creo que si estamos acá nos gusta discutir, generalmente, ¿no? Y sí. Constanza quería decir algo, sí. No, quería decir respecto a lo que comentaba Julio y lo que ahora comentaba Mariano, nada, a mí me venía a la mente lo que dice Croce, pero respecto al historicismo, lo de que nosotros, bueno, que no podemos pensar al historiador o al que está haciendo la historia, pero no le escapa a su contexto histórico, y nosotros a nuestra actualidad, entonces a nuestras motivaciones, por lo que cuando pensamos más en un pensamiento, en una idea así, y a un autor como es Occam, me parece que por eso aparecen estas dificultades, o subyacen estas cuestiones. Así que nada, eso era lo que me sí, y también porque, por eso la última frase de lo que les mostré, unos lo ponen como el último medieval y otros como el primer moderno, y eso es fatal, porque necesitan ubicarlo en un lugar, cuando por ahí este sujeto, esta persona, quiso salir de esos lugares, y somos nosotros quienes, bueno, yo no, ahí me salgo, intentamos ubicarlo en uno de esos lados. Y esto que decías de Croce, sí, es lo que decíamos al inicio sobre la historiografía, no podemos pensar desde otro lugar que no sea este hoy, donde estamos nosotros parados. Sí. Y lo que decía Mariano, lo que decía Julio, o sea, se dijeron cosas interesantísimas que nos dieron para un debate divino. Es lo mejor que puede pasar. Pero tenemos que, vuelvo a insistir en esto, estamos acá para leer a los autores, ¿no? Porque estamos tratando de comprender un periodo que en un sentido nos queda lejísimo y que en otro sentido está tomado de nuestro brazo, ¿no? Por eso yo, abusando de cierta confianza, como le dije aquella primera vez a Julio, entonces me atrevo, y lo hago con todos, a meter el palo en la rueda,
porque hay que poner el palo en la rueda, porque si no, nos embelezamos con nuestro propio pensamiento, y por eso yo siempre les digo, contradigan lo que digo, no se queden con lo que yo digo. Se los dije la semana pasada inclusive, todas las clases. Entonces ahí está la cuestión, y tenemos que ponernos palos en la rueda nosotros mismos. Esto, como lo estoy pensando, va por acá, esto que decía Denise, ¿no? Lo que dijo Marian. A mí me sigue pareciendo fantástico lo que escribió Marian, y siempre Está en el blog, lo ¿no? leo, Sí. y Yo lo lo voy había a leído. copiar, lo voy a poner para que lo lean tranquilos, porque da para pensar, claro que no se agota ahí. Y afortunadamente, yo hay cosas que leo, que escribí, que digo, y esta porquería publiqué, y otra cosa que digo, mira vos, y hoy no soy capaz de pensar esto. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos cambiando, afortunadamente. Y Afortunadamente. eso nos identifica también, es lo que identifica a cada persona, la forma de pensar, de escribir, de cada autor también es difícil. Y sí, pero A no lo ser que que lo pasa leas, es como que vos decís, también lo leas. piensen ustedes, y eso que nosotros hemos sido, en algunos casos, nos hemos tomado nuestro tiempo, ¿no? Pero tampoco el tiempo que tendríamos que habernos tomado, porque hicimos en un cuatrimestre lo que tendríamos que haber hecho por lo menos en un año. Y el resto del trabajo les queda a ustedes, porque yo ya lo tengo en mi cabeza. Ya lo leí 850 millones de veces. Claro. Desde el año 84 que vengo trabajando temas, y por eso siempre trato de incorporar algo nuevo para no aburrirme, porque no puedo repetirme. Y darle siempre una vuelta de tuerca, y estoy segura que hace 3 años atrás esto no lo explicaba como lo expliqué hoy. Eso no quiere decir que lo haya explicado mejor, digo que es diferente. Mis clases son diferentes, y acá tengo uno que lo puede decir. Nunca me repito, lo cual para el estudiante es un problema, porque lo que pensé hoy, mañana por ahí ya no lo pienso así. Pero tenemos que darnos ese espacio, tenemos que darnos ese espacio. Es esto que dijo Marian, esto es filosofía, y también hay que darse ese espacio, lo que decía Marco, lo que decía Denise, lo que dijo Julio, lo que dijo Marisa, Costi, todos, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿se acuerdan que el viernes hablábamos? Ni siquiera en la ciencia hay un sentido unívoco. La ciencia cambia, ¿se acuerdan que decíamos, ¿dónde hay más verdad? ¿En la ciencia, en la filosofía, en la religión o en el arte? En ninguna. En ninguna, porque todo cambia. Cambia, todo cambia, ¿no? La canción está divina. Y ahí está, entonces no es fácil. Lo que decía Marisa, o sea, si tuviéramos una homogeneización de la lectura, claro, sería mucho más fácil. Y es lo que intenta hacer, intentan hacer lo que decía Marco, ciertos centros de poder, que haya una uniformidad. Pero por suerte tenemos que quebrar esas uniformidades sin pasar al bando de los que quiebran uniformidades, lo que decía Julio. Sin hacer de eso un nuevo dogma, que es lo que ha pasado. Por eso esas son las posturas fundamentalistas, ¿no? Empiezan diciendo que, inclusive lo vemos hoy en varios ámbitos, empiezan diciendo, no, tenemos que ir contra esto porque esto nos aliena, es una injusticia, bla, 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 y terminamos siendo los más injustos, ¿no? Entonces es muy difícil el justo medio del que hablaba Aristóteles. Ahí está el punto, el justo medio, no el punto medio, porque es un justo medio. ¿Y dónde está? Hasta el propio Aristóteles decía que se corría ese justo medio. Y sí. Está lindo pensar, también se me ocurre, ¿no? A la navaja como una posibilidad de reducción en buenos términos, o de economía en buenos términos. Pero otra vez insisto, son palabras que parecerían malas palabras cuando hablamos de economía, de reducción, de singularidad, porque ha ganado terreno
asociado a ciertos centros de poder, seguramente la pluralidad como una buena palabra y otras del tipo agresiva, como si economía fuera una mala palabra, por ejemplo. Pero como decía Mariano, dentro de la filosofía, la economía, como la simplificación de algunos criterios de razonabilidad, por ejemplo, una heurística de los simplificantes, el concepto nos puede llegar a sacar del contexto un montón de sobrecarga de información para acudir a elementos. Y en ese sentido yo hablaba de atomizar como metáfora, ¿no? Encontrar elementos basales, no al átomo de lo físico, sino una cuestión de construcción retórica, encontrar elementos basales que podamos compartir, ¿no? Y del cual después armemos un sistema. Pero hay una cuestión de singularidad que ha quedado un poco descuidada, ¿me entiendes? Entonces por ahí los discursos políticos de los cuales refería en el texto Mariano tienden a pluralizar y ¿quién le da un plato de comida a un nene? Tal cual. O sea, el nene necesita comer y está abajo de unas chapas esperando el plato de comida y el singular al que le hay que darle de comer, ¿quién lo va a atender? Por eso el viernes hablábamos de esto. No sé si vos estabas, Marco, entonces el problema con muchos sociólogos, cuando hacen un análisis, y esto viene ya desde hace unos años, ¿no?, de la pobreza estructural. Si entendés a la pobreza ya estructuralmente como que no la podés quitar, se murieron toda esta gente. Porque estás instalando la necesidad de que haya pobres, no la necesidad de que no los haya. Es esto que estabas diciendo, totalmente. Sí. Y también hay que entender ese concepto de pobreza, ¿no? Porque justamente va contra la acumulación de capital. En ese sentido, la pobreza no es pasar hambre, de la pobreza de la que habla Occam. Es un poco marxista, tal vez, el pensamiento de Occam en ese sentido, ¿no? En tener las necesidades mínimas cubiertas, pero no acumular capital, no a la propiedad privada, ¿no? Esta gente que tiene 1000 cosas y los otros que no tienen nada. Y sí. Sí, por eso digo, es un pensador que, bueno, también Abelardo, lo que pasa que leímos solamente la cuestión de los universales, acá nos explayamos un poco más, pero en Abelardo también está esta cuestión, y en Escoto Eyúgena, ¿no? Hablan de todas estas cuestiones. Y hoy estaba leyendo, y realmente uno lee Política de Aristóteles, y hoy estaba leyendo Marx para un examen que hay que tomar en psicología sobre Marx, y leyendo una parte del Capital, y el análisis que hace es un análisis interesante. Otras cosas por ahí ya no tienen sentido, pero el hecho de mostrar justamente esto, mostrar la diferencia del campesinado antes del siglo XV y lo que pasa con el campesinado y el feudalismo a partir del siglo XV. ¿No? Cómo se transforma el campesino en el sujeto que es esclavo, que es alienado en el trabajo, cuando antes tenía su porción de tierra, y etcétera, ¿no? Y hay un texto muy lindo que se llama La historia como sistema, de José Ortega y Gasset, para esto que decía Constanza. Es un texto interesante que también da para pensar bastante. Y con lo primero que empieza es, ¿qué evolución? ¿La ciencia avanza? ¿Qué evolución hemos tenido? Si el ser humano está igual que siempre, con la misma lucha. Entonces, esto que decía Constanza, no podemos pensarlo más que en el hoy. Y si un pensador nos hace este ruido que nos hizo Occam, es por algo. A lo mejor pensaba distinto, a lo mejor en su época, lo que decía Julio, ¿no?
era diferente, pero por algo lo traemos acá. Y por algo nos generó lo que nos generó, porque algo nos está tocando, si no... Por eso esto que te decía, Julio, no, lo importante es esto, ¿no? Lo que te da que pensar. Y cómo vos buscás esos elementos en el pensamiento. Pero en ningún momento te dije, no, esto lo tenés que pensar así. Sino en esa relación, ¿no? No, no lo tomé para ahí, para nada, no lo tomé por ahí. Lo que digo es que lo tomé como que hay estructuras en las que hay que tener cuidado, como por ejemplo en esta, ¿no? Algo tan simple como eso. El autor explica al autor. O sea, si quiero entender a Ockham, tengo que leer a Ockham. Sí. Entonces, en ese sentido, como una estructura, como el hecho de decir, como una buena, lo tomé como algo bueno, el hecho de decir, cuidado, no vaya a ser que te estés desviando y estés tratando de entender otra cosa y no a Ockham, anda a Ockham a ver qué dice. Lo tomé como algo bueno, no lo tomé como un elemento de coercitivo, de censura, de ojo, no, lo tomé como un buen consejo de decir, ojo, porque hay que ir a ver al autor para que el autor mismo explique, ¿no? Porque tal vez está malentendiendo el autor en ese aspecto. Sí, pero también uno puede explicarse mal a veces. Eso pasa. No, pero no, lo tomé para ese lado, me pareció interesantísimo la charla. Igualmente, esto es una cosa personal, que por ahí no lo tengo ni por qué decir. Hace muchísimo tiempo que he dejado de discutir personas y discuto ideas. Entonces no personalizo nunca nada, sino que me doy la posibilidad de que podamos ser francos y discutir lo que sea necesario y agotarlo y ver a ver, y después nos tomamos un mate, una gaseosa, lo que sea. No hay, no me parece que sea justo, por decirlo de alguna forma, el hecho de la enemistad por pensar distinto con otra persona. En ese sentido. No, pero no se trata de enemistad. Una vez, Susana, dijiste esto de que si uno tiene maneja unos ciertos caracteres, A, B y C, y el otro maneja H, D y K, nunca se van a poner de acuerdo. Entonces, por más que uno hable de ideas, por ejemplo, ¿no, Julio? De ideas y no de personas, y el otro no te está entendiendo, no se va nunca a formar la comunicación. Claro. Nunca se van a llegar a entender. Lo que pasa es que acá nosotros en este caso de la carrera de filosofía, discutimos estas ideas, nos sirven o no nos sirven, pero estas ideas van unidas a un pensador, a una persona. Claro. Entonces, por eso tenemos que ubicarlo como lo ubicamos a todos en su contexto. Y Ockham aprendemos. Y Ockham está en un contexto muy complejo, porque sí, claro. Acá empieza todo el problema. Acá Susana, empieza hasta la Segunda Guerra Mundial. Susana, ¿él está abriendo la puerta al protestantismo? Y un poco sí. Sin que sea un pensador protestante, pero está abriendo la libre interpretación de la palabra o de la Biblia, de alguna manera, sin decir, él no habla de la Biblia, pero con esa posibilidad que tiene el hombre de ser libre, de que cada experiencia la interpreta de acuerdo a sus posibilidades y demás, te está diciendo, bueno, la cosa no va por acatar la letra y el dogma y la ley tal cual como está escrito, sino que vos tenés vuelo como para poder ver otras cosas. Y ahí él está en contra de la riqueza, en contra del poder. Y si está en contra de la riqueza y del poder y está pensando que se puede pensar de otra manera, está abriendo la puerta para otra cosa. Eso te iba a decir, mismo. Eso te iba a decir, en contra de pagar la indulgencia. Claro, pero lo que no quiere decir es que después el protestantismo no fuera tan piola, ni tan abierto, ni nada, pero bueno, pero son cosas que, son como, vos que hablabas de Marx, son como momentos de la historia donde una cosa va a traer como evolución la otra, que a lo mejor después tampoco sirve y viene otra y la cambia, pero son momentos de cambio. También involución, Marisa,
Por eso dije, Sí, hay- esta Inquisición tan terrible, o sea, lo sí, que le pasa a una Christine de Pizan, ¿sí? Lo que le pasa a Margarita Poret y a un montón de mujeres, muchísimas mujeres, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. sí, pero O sea, no se terminó, por eso le decía antes a Julio, en nuestro debate, las formas inquisitoriales contemporáneas. No estamos fuera de eso. A ver no, si lo tengo. El otro día estaba escuchando o sea, me invitaron de Brasil no a hablar, sino una amiga, Silvia Contaldo, daba una conferencia, y muy interesante, a partir de la obra de Agustín, precisamente. Espera, que ahora no me acuerdo. Ay, se me fue de la cabeza. Era el de Natura Boni, acerca de la naturaleza del bien. Y ella ilustró su conferencia con pinturas y fotos de contemporáneos que los relacionó con el texto acerca de la naturaleza del bien, que va contra el maniqueísmo, de Agustín de Hipona. Y puso un par de fotos que me parecieron impresionantes. Y acá se las comparto, ¿no? Una acerca de la corrupción y muerte de las cosas inferiores, y que de ellas resulta la belleza del universo, y mostró esta pintura de Arcimboldo del siglo XVI, a ver si lo pueden ver, si pueden ver cómo sí. está constituida. ¿Que está hecho con verduras? Con verduras, ¿qué más? Sí. Con animales. La frente es Ajá, un elefante. sí, sí, sí. Ahí lo vi. Abajo también tiene animales. O sea, esto es una pintura contemporánea. Claro que sí. Se lo Y han sin embargo, copiado. es del siglo XVI. Se lo deben haber copiado muchas veces, sí. Y esta otra que me pareció terrible, bueno, abajo hay un simio, ¿no? Ahí abajo hay un simio y un canguro, el cuello, Sí, hay un pájaro. sí. Y lo que me pareció tremenda, porque terminamos hablando, alguien dijo que para los griegos el mal era privación del bien. Pero acá Agustín está hablando de la corrupción del bien. Y entonces ahí yo salté y le digo, no es lo mismo privación de bien que corrupción de bien. Y la última foto que puso, que me resultó terrible, impactante, es de 1900, a ver, esperen, porque, de 1941 me parece, que son, a ver si lo alcanzan a ver, lo pongo así, no, a ver ahí, a ver si se dan cuenta. ¿Se ve lo que es? Cuerpos. No, 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 Marcos. no alcanzo a ver bien qué No, es. yo veo como ¿Zapatos? un No. hacinamiento de cadáveres. Esa es la otra interpretación, Marco. Pero Zapatos. fíjate qué son. ¿Qué ven? Ay, a ver ahí. Dan reflejo. Sí, hay reflejo, perdonen. A ver cómo puedo ponerlo lo mejor posible. Sí, parecían zapatos, ¿no, Julio? Es verdad. Exacto. Claro. Son zapatos. Son zapatos. Son millones de pares Los de zapatos. zapatos que expresan los millones de muertos en En los campos de concentración, los sí, campos ¿no? de concentración. Sí, yo lo he visto en otro lado, esa foto. Me Sí. impresionó muchísimo.
Sí, de lejos parecían cadáveres. Sí, sí, porque vos sabés que al principio a mí me pasó lo mismo, Marco. Yo primero vi cadáveres hasta que empecé a prestar atención y le saqué una foto, por eso tampoco se ve muy bien, porque le saqué una foto a la pantalla de la compu. Creo que hay un museo sobre el nazismo donde hay ese tipo Sí, hay de muchos, objetos. hay varios. Sí. Y entonces, este tipo de esto que decía Constanza, ¿no? Lo que estábamos hablando, este tipo de relaciones es impresionante. Entonces, que un autor nos esté hablando de nosotros no es poca cosa. Y por otro lado es terrible, porque implica lo que dice Ortega y Gasset. No modificamos nada. Por eso hablábamos la otra vez de la historia como un continuum con cortes, con unos cortes, pero no son quiebres. No terminó la época porque empezó otra mejor, porque durante toda la modernidad no se podía por ahí hablar de Dios si no hablabas como el centro de poder pretendía. Y a lo mejor fue por eso que se tiraron hacia el cientificismo más que hacia las cuestiones teológicas. A lo mejor no, estoy diciendo una locura, una estupidez más grande que una casa. Pero a lo que voy con esto es eso. Entonces, esa Inquisición ya venía desde antes y ya estaba, no solo en Grecia, estaba en China, en Japón, en la India, estaba en América, en los pueblos de América. Eras maya o eras azteca, y dentro de los mayas tenías que ser esto o lo otro. Entonces, ese es el problema, que seguimos con eso, seguimos teniendo eso en la cabeza. Lo tomamos como que eso forma parte de la naturaleza humana. Y justamente Occam nos está mostrando de algún modo que no hay esa naturaleza humana, que esté determinada de esa manera. Por eso yo suelo decir, si hay una naturaleza humana en ese sentido de dogma, de cierre, entonces, ¿para qué filosofar? ¿Para qué la psicología si no va a cambiar? Si ya estoy determinado y no voy a cambiar. Entonces yo, por ahí es un error, pero yo prefiero pensar que no hay esa naturaleza humana determinada, que me permita a mí cambiar y pensar distinto. Menos mal, porque de hecho el determinismo llegó justamente a que nosotros hoy confundamos un grupo de zapatos con un grupo de cadáveres, ¿no? Y eso fue hace, ¿cuánto? ¿50 años atrás? Me estoy equivocando. Pero más en el 45. En el 41, más. Bueno, 41 así que digo. 75 años casi. Pero es una 65, locura 70. pensar que 70 años atrás, ¿no? Y más o menos en esa misma época, positivistas italianos medían los cráneos de los criminales para determinar si eran o no biológicamente consistentes con los actos delictivos que llevaban adelante. Entonces, sí. y hoy sabemos de Floyd en Estados Unidos, que por ser negro Sí. está muerto, en pocas palabras. O sea, Sí. el determinismo es en el 2020. Sí. Claro, por eso es como que te abre una puerta, pero después el mundo cambia y después te aparece otra puerta cerrada que hay que vencer y no se termina nunca. Ajá. Pero el determinismo siempre cierra, eso estamos de acuerdo, sí. Totalmente. No, pero Siempre. Por eso estás acá estudiando filosofía. Claro, tal te cual. corres de la religión y aparece otro que te sigue queriendo manejar la cabeza, que se pone como centro de poder, que te quiere para su lado y si no le molestás, y es siempre lo mismo. No, no es lo mismo, porque nosotros no estamos respondiendo. No, bueno, lo mismo en la medida en que hay. Que nosotros Sí, ya sé que no es lo mismo. Claro. Es interesante y al final de cuentas siempre va por el mismo lado, ¿no? El hecho de hay que ser libre pensador mientras pensemos parecidos. Claro.
critiquemos todo mientras se me critique, y en todo caso, si no hay que acallarlo al otro a como dé circunstancia, ¿no? Y ahí están las cantidades de masacre desde siempre, ¿no? En vez de decir, bueno, pensamos distinto, tal vez esté equivocado yo, seguimos. Y listo, ¿no? El hecho de querer hacer una hegemonía del pensamiento o del discurso, ¿no? Estoy en contra de la violencia, en cualquiera de los símbolos. Como diría un cantante, violencia también es mentir. El hecho es que estoy en contra de la violencia, claramente estoy en contra de la violencia. Censurar también es violento. Entonces, en ese sentido, creo que la libre expresión lo que hace es demostrar el pensamiento de cada uno y punto. Cuando ya rayamos a decir que soy la justicia y la justicia determina qué es lo que podés decir, esto que vos vayas a decir no sea violento, se genera una violencia institucional, porque se censura, en el sentido de la violencia se censura, y siempre termina de la misma forma, desgraciadamente y con mucha tristeza, ¿no? Más violencia y en muerte. La verdad es que la historia es tristísima. Cuando uno mira la historia, es tristísima, es angustiante. Yo miro la Argentina desde el comienzo, Latinoamérica, no sé, estas fechas que patrias, no sé cómo no nos extinguimos, porque nos matamos tanto que entre unitarios, federales, los rojos, medio naranjitas, los otros que son, y no sé cómo no nos extinguimos por una fuerza superior, no sé por qué no nos extinguimos, porque la verdad es que no, es muy difícil la supervivencia. Entonces, porque no está en nuestra naturaleza. No, claro. Sí, sí. Es un tema lindo, apasionante, y bueno, nada, uno se acerca a otro tipo de pensamientos, de sistema de pensamiento, de personas que piensan diferente, para tratar de ver si algo se puede, con una esperanza de decir, bueno, tal vez encontramos un puntito más que pueda colaborar a un bien común, a un pensamiento superador, como para poder superarnos, en el sentido de parar con tanta violencia, ¿no? Hoy yo manejo y ando en la calle, es imposible. Digamos que hoy, bueno, dentro de todo no hay tanta gente, pero es imposible. Hay tanta violencia, pero violencia que uno no hay una cierta seguridad. Bueno, es amplio el tema. Ahí te conviene callarte, no ser un libre pensador, porque si no perdés. Les leo No, una frasecita de Eco en El nombre de la rosa, dice, el diablo, no veo nada, el diablo es la verdad jamás tocada por la duda. Ah, qué interesante. El diablo es la verdad jamás tocada por la duda. Claro. Claro, no lo quieren ver. No hay otra. Es esa nada más, como que no hay otra salida, es esa sola, esa única. ¿Verdad? ¿Nos conectamos de nuevo? Bueno, Un minuto, no hay problema. un abrazo así general y sí. Bueno, le dimos, ¿eh? Sí.